Bienvenido Ricardo, un placer contar contigo y bueno, cuéntanos un poco, háblanos de ti, preséntate. Bueno, mi nombre es Ricardo Hernández, a día de hoy soy empresario, llevo ya 14 años como autónomo, ¿Mm? ¿vale? Ya con mis 38 años pues tengo una trayectoria ahí como empresario y bueno, te explico un poquito cómo empezó esto. Yo cuando empecé con el mundo de la actividad física, pues yo hice un ciclo, empecé en un local muy pequeñito, ¿Mm? ¿vale? Junto con un fisio, haciendo entrenamiento funcional, ¿vale? Con grupos reducidos, Ujú. máximo 3 personas, y poco a poco empecé a crecer. Bueno, para que te hagas una idea, yo he estado en 5 locales. Ño. El último ya, que es el más grande, que son el actual Fitness Center de Raya, que ya son 1.200 metros cuadrados, con empleados y demás, que eso es una cosa Es que un logro, es un es logro. un logro cuando empiezas desde pequeñito tú solo. Ujú. Y al fin y al cabo, lo que te puedo decir a día de hoy es que he cumplido un sueño. Yo me acuerdo cuando yo empecé en este mundillo, yo siempre soñaba con tener un espacio en el que yo pueda ofrecer diferentes metodologías de entreno, que nos adaptáramos a las necesidades de cada cliente para poder iniciar el movimiento que es salud, básicamente, ¿no? Que empiecen a entrenar. Porque muchas veces en este sector existe el problema de que hay muchas peleas de qué metodología es mejor. No, Claro, porque sí. el CrossFit es mejor o el cross training es mejor que la hipertrofia. No, que el powerlifting es mejor que el entrenamiento funcional. Claro. Y al final lo que yo quería era, en vez de dejarte con estas disputas internas, intentar tener un servicio integral. En plan de que Que lo abarque tú entras todo. por ahí Ujú. y entonces en función a las necesidades de cada cliente, pues tú tengas actividades dirigidas, tengas entrenamiento en grupos reducidos, funcional. Dentro de tus objetivos puedes tener también entrenamiento de hipertrofia, puedes hacer cross-training, que tengas diferentes servicios, en diferentes metodologías de entreno, pilates, etcétera. Y entonces al Ño. final la gente entra por ahí y lo que hacemos es adaptarnos a las necesidades de cada cliente. En vez de solo Claro. ofrecer Un solo un servicio, solo servicio, encajarse, sí. exacto, que al final hay que tener en cuenta que cualquier movimiento ya es dentro de la actividad física, ¿no? Deporte, Es ejercicio. deporte, es salud, ¿no? Mm. Entonces, partiendo de esa base, era mi sueño y entonces lo conseguí. Lo conseguí, afortunadamente, y a día de hoy estoy con los pies en la tierra siempre, ¿no? Claro. Ser consciente de que todo cuesta, evidente. Y el tema, por ejemplo, yo lo que sí hice, cuando ya era mi inquietud, cuando empecé a crecer bastante, como yo empecé a trabajar y o sea, no tiene tanto tiempo, yo no llegué a hacer la carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces yo Ajá. lo que hice fue rodearme para que, aunque tú tengas los conocimientos que tú puedes leer lo que tú quieras y aquellos los conocimientos que tú Sí. quieras, ¿no? En plan de que realmente puedes sacar lo mejor de ti y buscar la información que tú quieras, pero no tenía la carrera como tal. Entonces lo que hice fue Claro. rodearme de un equipo de trabajo muy cualificado, ¿sabes? Porque ya Claro. estaba creciendo tanto a nivel profesional. Que ya se escapa tu. Claro, entonces Sí. yo lo que hice, y no por nada, sino por regulación, básicamente, que al final ya era algo tan grande, redactación, pam, 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 y dice, mira, me dediqué más a la parte empresarial, Ujú. ¿no? A gestionar a ese equipo, a gestionar la empresa como tal, a buscar una parte un poquito más periférica de la empresa para crecer, ¿no? Ujú. Y lo que hice fue por un coordinador deportivo, hay un chico de carrera, gente de ciclo superior, gente especialista en redactación, en lesiones, un fisio atrás que te respalde, que No. un buen fisio aquí en Tenerife. Y entonces al final, pues lo que hemos creado es ese equipo de trabajo. Y bueno, yo sigo trabajando, evidentemente, Sí, ya te veo ahí pero con en las redes otro, con sociales. otro punto de vista. Me gusta ahora, por ejemplo, ahora después ahora los 30 años, pues me encanta el tema de las dirigidas, de bailar, tal. Mm. Que el tema de las dirigidas se suele desechar mucho como algo eh, que en un centro deportivo o un gimnasio Ujú. con gente muy cualificada no suele haber actividades dirigidas. Y yo lo veo Claro. clave porque es una forma, un método de entrada para mucha gente No. para después decirle, tienen que entrar en sala a entrenar, porque esta es la parte divertida, están bailando, se están moviendo, pero tienen que ir con los chicos a trabajar los patrones básicos de fuerza, porque Claro. eso es salud, eso es lo que y al final engancha a esos clientes que nunca han tocado un gimnasio gracias a la actividad dirigida, por ejemplo, ¿no? Para hacerte un ejemplo de cómo funciona el fitness center.
Pues la verdad que me parece una idea a nivel empresarial brutal, porque claro, siempre hay un hándicap, sobre todo en tu sector, a la hora de a la gente incitarla a hacer deporte. Exacto. Porque mucha gente empieza con la motivación a tope, sobre todo a principio de año con los propósitos y tal, y luego lo acaba dejando. Exacto. Y claro, tú has paliado ese error metiéndolos como en una parte, digamos, como más divertida, más amena, más entretenida, y luego le has ido metiendo pequeñas dosis de... Claro. Ño, Claro. súper... Es importante eso al fin y al cabo, porque tú tienes que buscar esa adherencia Claro, con el cliente, ¿vale? También es verdad que nosotros, en diferencia, tenemos un concepto muy libre, de pesos libres, ¿no? No tenemos muchas máquinas, no somos gimnasio convencional de máquinas. claro. Tú entras ahí, es un rollo muy americano, tú ves una sala llena de rack, la gente tiene que aprender a trabajar dentro de patrones básicos de movimiento o diferentes tipos de ejercicios, pero más funcionales o sin tanta máquina, ¿vale? Hacer una buena sentadilla, back, front, cómo trabajar un trabajo de un press de banca, por ejemplo, pero no hay tanta máquina como tal. Entonces, claro, y trabajamos con grupos reducidos. Entonces, claro, ahí la gente paga un poquito más por una atención un poquito más... Más especializada, claro, más entonces, específica. nos diferenciamos en comparación a otros centros más Sí, convencionales de máquina y tal, que la gente paga un poquito más por tener gente cualificada que te dice lo que tienes que hacer. Tú entras por ahí y los chicos tienen una base de datos tuya, cuando tú ya te registraste, y ya ven tu objetivo y lo que quieres hacer. Entonces, si hay 8 personas, un grupo de 8, a lo mejor hay 6 que están trabajando en la planificación general, que está muy bien, y a lo mejor hay 2 que están haciendo un trabajo de hipertrofia, que quieren sacar más volumen, por así decirlo, sí, más... y tenemos uno trabajando algo diferente porque tiene una pequeña lesión, o es corredor, por ejemplo. No. Entonces, en la misma hora hay 3 entrenamientos Diferentes, claro. y lo está llevando, no hay un papel. Tú siempre estás con un cliente, o sea, uno de los chicos o chicas que te están diciendo lo que tienes que hacer en cada momento, están corrigiendo. Entonces, por eso tenemos una media de edad de 25 para arriba y tenemos prácticamente solo en nuestra área, en la área de Fitness Center, 480 clientes más o menos. Después, si sumas la gente que va a Pilates y tal, pues pueden pasar semanalmente una media de 600 y pico personas ahí. Sí, un volumen de... ¿Sabes? Y súper bien. Con la competencia de hoy en día, contento. Sí, por ahí luego te preguntaré un poco más sobre eso, porque son muchas cosas. Sí. ¿Y tú realmente cómo empezaste? Porque me dijiste que habías estudiado un ciclo y tal, pero luego que terminaste el ciclo y te montaste un gimnasio. A ver, yo lo que empecé, un amigo me dijo, hace ya años, ¿no? Yo tenía, 21 años, por ahí 22, tengo 38. Me comentó, cuando ya habíamos metido en el mundo del deporte y tal, de la actividad física, después había el functional training, ¿no? El entrenamiento funcional, y había unas formaciones con Isaac Rojas, que es una eminencia aquí en la isla, que Isaac Rojas, bueno, es de los mejores entrenadores que hay aquí, y él hizo varias formaciones muy top aquí en la isla, y con él empecé a complementar mi formación, y realmente empecé con un fisio que me dijo, mira, vente conmigo, ¿vale? Me inicié con él, ¿no? A hacer entrenamientos y tal, Sí. siempre bajo la supervisión de él, si hay alguna patología, ¿no? Lo que sea. Claro. Y entonces, a raíz de ahí, empezaron a llamarme, estuve trabajando en el puerto, en Los Realejos y en La Orotava, en 3 sitios. ¿Vale? Yo solo. Y entonces, hay uno de los centros de La Orotava, me quería ofrecer más horas, ¿vale? Y quería que ayudara a Pilates, también me formé de Pilates, tal igual, ¿no? Pero el Pilates la verdad es que fue una etapa también muy bonita, ¿vale? Porque empecé con muchos clientes con el tema de Pilates. Y entonces yo le ofrecí a esta chica que tenía un local en La Orotava, le ofrecí un proyecto porque tenía una parte del local vacío, para iniciar ahí trabajos de entrenamiento funcional, para hacer clases de entrenamiento funcional y Pilates, como ampliarlo para grupos de 6 personas. Entonces realmente mi primer local como tal empezó ahí en La Orotava, en una esquinita,
y ahí empecé a dar clases. De ahí me mudé a otro local yo solo, ¿vale? Que eso fue que estaba por La Milagrosa. Ah, sí, La por el Milagrosa, colegio. O sea, lo que es el centro de la Rotava. Sí, 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 sí. Ajá. Yo estaba en uno que estaba justo enfrente de Doña Chana, el parque de Doña Chana, Sí. que había un centro que se llama Te Cuida, que Ajá. era un centro de estética. Sí. Se me llamaron para dar pilates. Y ahí yo vi un local medio vacío y le ofrecí también dar entrenamiento funcional. Y ahí empecé. Ajá. Sí, de ahí me fui justo a la esquina donde ¿sabes? Está la peluquería Dos Barbas, con Dos Barbas. Sí, claro, el edificio rojo. Vale, ahí, ese fue mi primer local, por así decir, yo solo, esa Ño, esquina. ¿te puedes creer que yo te he visto un montón de veces? Pero Es que que- yo vivía en la calle de atrás. Fíjate, seguro que Yo. lo has visto. Ese era yo. Ño, pues menudo salto has pegado. Sí, muchacho. Menudo Sí. salto. Imagínate. Yo ahí metía, o sea, yo me acuerdo de que yo llegué a tener yo solo, una locura, ¿eh? Sí, o sea, eso era una locura. Llegué a tener 280 personas, yo O sea, solo. Yo trabajé durante 9 años, 13 horas al día, de lunes a sábado. Yo abría a las 7 y salía a las 10 de la noche. Y para comer descansaba, yo solo. Por eso realmente, gracias a ese sacrificio y todas esas horas que yo no tuve esa juventud de decir, oye, pues los sábados de cumpleaños llegaba tardísimo porque estaba todo el día trabajando. Pues gracias a eso ahorré y pude montar algo mucho más grande. mucho más grande ahora. Pero la verdad que fue sacrificado, fueron muchas horas. Sí, sí. Muchas O horas. sea, es que para el que no esté ubicado, o sea, era un local chiquitito porque no era especialmente grande y tenías ahí montado a piña pegando saltos, música a todo volumen. Sí, O sea, eso era Esa fue una pasada. o sea, un desborde de energía brutal, ¿eh? Yo me acuerdo de Total. pasar por ahí y digo, qué loco, qué loco. Total, esos fueron los inicios, la verdad. De ahí me fui otra vez al de abajo, el de Doña Chana, un poquito más grande, ¿Sí? ese local, que ya empecé con empleados, ¿no? Y ya de ahí me fui al último, al que estoy ahora, que ya es más grande ya con ese equipo de trabajo que tengo y demás, que pidió en pandemia. Yo Nada más abrir ahí, pum. pandemia cerrada. Ese fue el peor momento de mi vida. Mío. Te imaginas estar en tu casa, tener, no sé, porque tendría yo, sumando la de la limpieza, la de recepción, la gerente, ¿no? No sé, 8 empleados, 9 empleados, no me acuerdo. Y tu ver cero ingresos. Esa etapa en la pandemia fue de las más duras de mi vida, pero sin duda. Duro. Yo pensaba que todo se acababa ya, ¿sabes? Encima recién abierto ahí. Pero bueno. Claro, o sea, tendrías que amortizar un huevo de cosas, o sea, de material. Sí. Pero bueno, al final aquí estamos, afortunadamente. Sí, ¿no? ¿Cómo pasaste esa etapa? ¿Cómo te reinvertaste? Porque, o sea, pandemia fue en casa total. Empezamos también gracias a los clientes que empezaron a animarme. Venga, Ricardo, vamos a empezar a hacer entrenamiento, porque yo no tenía ni ganas ni iniciativa al principio, como estaba un poquito embajonado las primeras semanas, como sobre todo después de la pandemia, 2 semanas, y después me vine arriba y dije, venga, vamos a tuberías y empecé a hacer entrenamientos por la cámara. Por webcam. Por webcam. Así subimos a la azotea, tal. Muchas veces los grababa y se los mandaba, o a veces lo hacía en directo, porque a veces con la pandemia te das cuenta que no estábamos tan avanzados. Porque Claro. yo decía, coño, Tuvimos que reinventarnos sobre la marcha. Exacto, la tecnología, por ejemplo, no iba tan bien como tú esperabas. O sea, aunque tuvieras wifi y tal, te conectabas y la imagen no iba tan rápida. Claro. Sabes que sí, era medio follón, pero al final lo que hacíamos es eso, por vídeo, hacíamos las clases de otra gente conectada y empezabas a hacer las clases yo en la azotea con mi gato y me acuerdo cuando me dejaron, cuando ya dejaban a la gente con negocios, te dejaban ir al local, ¿no? Entonces yo fui al local, cogí material y entonces en la azotea pues hacía todos los entrenamientos y demás, ¿sabes? Ahí fue un poquito de actividad y de desconexión, porque si no se volvía loco. Afortunadamente, por ejemplo, mi mujer sí estaba trabajando, teletrabajando, pero yo sin hacer nada. Parón total, sí. Un nervio en casa, imagínate. Sí. Me compré la Play y todo, imagínate. Compré la Play. Para pasar la pandemia. Total. Y por curiosidad, una persona como tú, ¿cómo se hace? O sea, un emprendedor como tú, ¿cómo se hace? Porque tú estudiaste, como me comentabas, el ciclo, sí. pero luego, por lo que me has comentado, has tenido ideas súper locas de emprendimiento que te han salido, pues Sí, genial.
¿Cómo has aprendido todo eso? O sea, ¿cómo...? A ver, hay una parte que no te voy a negar, que quizás sea un poquito innata, de querer hacer cosas y al final por querer hacer cosas y eres curioso, te empiezas a documentar y empiezas a intentar leer sobre gestión de empresa, leer sobre gestión de equipo, y eso fue un poquito mi iniciativa, ¿no? Cuando yo empecé a crecer, yo lo que hacía era intentar, cuando yo empecé con el tema de los empleados y demás, pues empecé a mirar cómo funcionaban las empresas más punteras en la actualidad, ¿no? Pues yo me fijaba mucho pues, en Google, en Facebook, en plan yo lo que quería era motivar al personal, ¿no? Entonces intentar ser un líder, no ser un tirano, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo soy una cosa que para yo elegir el personal, yo me leí 80 currículums. Por eso a día de hoy, mucha gente me dice, qué suerte tienes con los empleados, con el equipo de trabajo, son unas máquinas, es una pasada. Y yo siempre digo, suerte no, porque yo me leí 80, me acuerdo que amigos míos se reían de mí, en plan de, chacha, ¿dónde vas? Ni que fueras aquí, chiquita selección de personal, ni que fueras aquí una mega empresa, tal. Y al final, mira, es lo mejor que hice. Me leí 80 currículums. De los 80 currículums, escogí a 20. De los 20, esos 20, hice 20 entrevistas. De esas 20 entrevistas, elegí a 10. Y esos 10 hicieron pruebas reales con clientes para yo ver cómo trabajaban. Y ahí escogí al personal. ¿Vale? Entonces eso fue muy importante. Fue muy importante porque al final, con el equipo de trabajo, yo lo que he intentado siempre exponerles a ellos es motivación, de que ellos van a aportar en este proyecto. O sea, yo llegué con un éxito en una planificación, en una forma, en una metodología, y con mi forma de ser, y yo quería que ellos siguieran sumando y se hicieran partícipes de este proyecto. En plan, vamos a mejorar lo que está. Lo mío, yo no soy lo mejor del mundo, tengo un carisma que te cagas, mi forma de ser, pero ustedes son la nueva esencia, la nueva generación de entrenadores. Venga, así que vamos a ser partícipes. Aquí nadie está cobrando un plus por tener más o menos gente, todos estamos en el mismo barco, así que vamos a intentar lo que tenemos mejorarlo. Entonces yo los he hecho partícipes, siempre les he dicho lo importante que hay que tener, sobre todo de cara al público, ¿no? Hay que tener conocimiento, hay que tener don de gente. Claro, porque al final es que trabajas con un montón de gente, como comentabas antes, pasaban 600 y pico personas a la semana. Claro. O sea... Y en este mundo tú tienes que tener conocimiento, que es evidente. Yo he tenido gente, tanto ahí, perfiles, ¿no? Que son eminencias en la actividad física, pero después a nivel social les falta. Claro. O al revés, una persona que tiene un carisma que te cagas, pero después no tiene esos conocimientos, que tiene un equilibrio. Porque ¿de qué te vale ser una eminencia, ser, catedrático en la actividad física si después no sabes llegar al cliente? No sabes transmitir. Claro, a lo mejor le vas a decir, hazme una extensión de cadera y le metes tecnicismos tan grandes a la hora de comunicarte con él que el cliente se desconecta. A lo mejor tampoco hay que ser tan vulgar, sino buscar un método en el cual tú consigas llegar a esos clientes y que tengas esas capacidades para generar esa adherencia, que ese cliente pues se quiera mantener dentro de la actividad física y se sienta cómodo contigo como entrenador. ¿Vale? Entonces, eso no es tan fácil conseguirlo, porque hay gente que es muy buena, pero después no tiene esas habilidades sociales para trabajar o esa paciencia. Porque al final hay que trabajar cara al público, tienes que tener tus características para realmente saberte manejar ahí. Por eso siempre digo que hay que tener un equilibrio de cara al público. Cuando tú trabajas con un ordenador o trabajas en el ámbito deportivo, eres un preparador físico, es diferente. Claro. Te contratan para que este club y sus jugadores o jugadoras lleguen a final de temporada y consigamos estos objetivos. Ahí te están pagando para que lleves ahí. Para resultados. Ahí es diferente. Da igual cómo lo hagas. Ahí es donde gente da igual. Sí. Porque ahí tú vas a entrenarlo. El entrenador es que se tiene que encargar de motivarlos, pero ahí tú ves ABC. Y la planificación
en la pretemporada, durante la temporada, etcétera. Entonces, por eso es diferente trabajar con deportes colectivos que trabajar con las personas, porque al final siempre es más complicado. Cuando llevas tiempo con un cliente se puede generar también costumbre, se puede viciar a veces el trato cliente-entrenador. Hay que tener mucha paciencia. La gente a veces quiere milagros y Y claro, tienen que entender que es un progreso. O sea, claro, a ver, para tener resultados tú tienes que tener una constancia. Tú claro. piensas que como estamos diseñados el ser humano desde que está aquí en este planeta, una persona a día de hoy que haga 1 hora de entrenamiento al día, ¿vale? De lunes a domingo, 1 hora al día, se sigue considerando sedentaria. No. Claro. Porque tú piensas que aquí nosotros, el ser humano como tal, antes que hacía, pues correr, saltar, realmente estamos mucho tiempo sentados, hemos ido un poquito hacia detrás a nivel de movimiento, ¿vale? Claro, porque los trabajos, pues todos sabemos lo que hay, no sé que sean trabajos más físicos, como puede ser pues trabajar la construcción, los trabajos la manuales, ganadería, agricultura, y demás. cosas así. Pero por norma general, claro, son tenemos muchas horas mucho sentadas. en el ordenador, exacto, en la silla, tenemos claro. más Y comodidades. eso pasa factura. Claro. Así que eso es lo que hay. Afortunadamente la ciencia, la actividad física ha avanzado mucho. Y hoy en día hay muchos estudios, hay muchas páginas a las cuales tú puedes acudir para ver realmente estudios que están avalados por la ciencia, aplicados a un índice poblacional bastante alto para tú comprobar pues qué cosas tienen sus bases científicas a nivel de ejercicio, a nivel de metodologías de entreno, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Que la ciencia y la actividad física ha avanzado mucho y eso es muy importante para nosotros. Y también otra cosa que te iba a decir, los médicos. Antiguamente los médicos eran nuestros enemigos. Los médicos decían, se te ocurre ir a un gimnasio, a caminar y a nadar, no levantes nada de peso. A día de hoy ya los médicos están mandando y vete a un centro cualificado para que entrenes, porque tienes que trabajar fuerza, porque esto es la clave de todo. Tienes que vete a este sitio que aquí te van a asesorar bien para que mejores a nivel de salud. Psicólogos y psiquiatras ya están mandando a hacer deporte. Sí, es que el deporte es súper importante. Mucho mejor que antidepresivos. O sea, estamos en un camino ahora mismo muy importante y muy bonito porque estamos de la mano de la salud, ¿entiendes? Eso es muy importante, por eso hay que hacer mucho hincapié en lo que te dije, la regulación académica, en que la gente vaya a un centro en el cual haya gente formada, que no te va a decir cualquier animalada o burrada que haga que te lesione, ¿entiendes? Claro. Entonces eso es algo muy importante y es el camino que estamos siguiendo a día de hoy. Claro, eso es súper importante porque encima a día de hoy también hay mucho desconocimiento y mucha gente, cualquiera puede subir un vídeo a YouTube, a TikTok, a Instagram y te recomienda un ejercicio al final, pues eso que puede acabar desastre. O sea, que la gente al final hace caso, la gente no contrasta, claro. ¿vale? Porque al final también es la culpa de uno, ¿no? Que no es capaz porque realmente tú tienes a tu poder toda la información que tú quieras, solo que tienes que contrastarla, pero la tienes en tu poder. Tú si quieres estudiar lo que tú quieras, puedes estudiarlo, porque tienes acceso a día de hoy por internet a lo que tú quieras. Sí. ¿Vale? Solo te hace falta esa inquietud y esas ganas de leer y aprender. ¿Vale? Entonces eso es una cosa que por desgracia, con tanta información a día de hoy, cada vez hay más gente que se queda con titulares. Sí, te lo iba a decir, un titular, un vídeo corto que explique los 4 ejercicios y listo. Ya está. O sea, no y quiero... cuando tenemos a nuestro poder cualquier libro, porque tú puedes conseguir libros comprados o por desgracia lo puedes conseguir de pirata, de lo que tú quieras, de anatomía, puedes buscar un ejercicio que sea beneficioso, buscar, contrastar si está bien ejecutado para este tipo de lesión. Puedes ir realmente puedes contrastar lo que tú quieras, ¿vale? Lo que pasa que la gente no se interesa en buscar esas páginas que tú estás
toda esa parte, ese material que tienes a tu disposición para comprobar que científicamente está demostrado, bueno, pues todo eso, que la gente no es capaz de... Hay gente que sí, pero no todo el mundo llega a contrastar la información a ver si realmente tiene valor. Sí, ¿vale? si tiene alguna base científica. Sí. Una pregunta ya casi que para ir acabando. ¿Tu comunidad? ¿Cómo se crea una comunidad así? Porque yo te he estado mirando por redes sociales, te he estado echando un ojo y tal, y he visto que tienes una comunidad súper buena, comprometida, se le ve a la gente súper feliz en las clases. Lo que comentabas antes de pandemia, de que fue tu gente quien te animó a tirar para adelante. ¿Cómo consigues que estén tan comprometidos contigo? ¿Cómo consigues que te sigan de esa manera? Pues ahí yo creo que al final, a ver, yo creo que queda un poco feo decirlo, pero al final con tantos años, yo creo que, y porque la gente te lo dice, a lo mejor la forma de ser de uno hace... La forma de ser de uno, porque yo al final yo lo daba todo, ¿no? Es verdad que ahora estoy un poquito más desde fuera, porque estaba saturado, al final fueron muchas horas, ¿no? Hay que aprender hay que aprender un poquito a delegar. Pero yo lo daba todo, soy una persona que pues me gustaba entregarme mucho con los clientes, mi forma de ser, al final yo creo que eso generaba ese aura buena, ¿sabes? Y más, a día de hoy hay una cosa que yo se lo digo a los chicos, en plan de, a ver, estamos mal acostumbrados, pero esto no es normal, que hayan clientes que estén con nosotros 9 años, sin salir de ahí. O sea, eso no es normal. El mundo del fitness siempre va cambiando, la gente va cambiando, viene. Sí. Tenemos un núcleo de clientes bastante grande que sigue viviendo con nosotros después de 8 años, uno ya 9, otro 8, otro 6, otro 7. Eso no, ¿sabes? Y yo creo que realmente eso se consiguió pues por mi forma de ser, que al final, pues mira, pues yo lo daba todo, ser una persona muy comprometida con la gente. Nos reíamos, porque al final yo soy un vacilón. El tema de las dirigidas, los entrenamientos, yo creo que ahí se generó esa comunidad que al final se ha mantenido, ha ido creciendo, se ha generado esa adherencia con los chicos, porque ahora yo los veo más de fuera, pero por ejemplo uno de mis pilares de los chicos pues va a ser un cambio profesional, al final los deja y claro, se generó ahí, en plan, como para que veas el equipo lo único que estamos, ¿no? Pues todos ahí con él, hicimos una despedida, todos los clientes le van a hacer un rollo, otra despedida. Y al final te ves como que una persona se va por la puerta grande, ¿no? Siendo un trabajador. Claro. Y tú ves en los chicos, que yo siempre se los expuse, les dije, chicos, tenemos que, no les pido que sea yo, pero tenemos que intentar generar una buena vibra con los clientes. Tenemos que marcar la diferencia en que el cliente entre por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Fitness Center, ¿todo bien? Bien, dime tu objetivo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conseguir? Aquí, o sea, al final, pues, ellos hacen lo mismo. Te lo ves a ellos. ¿Cómo estás? Vacilo con los clientes, este mundo, saben los nombres de todos. Y al final es un rollo cercano. Claro. Ser cercano, no ser tan frío, porque al final estamos en un mundo tan frío. ¿Vale? Sí, claro, porque por al así final... decirlo, porque todos son redes, móvil. Que pantalla. Tener esa cercanía, yo creo que no podemos perder la parte social que el ser humano no deberíamos perderla, ¿sabes? Y que al final es un poco lo que os diferencia, lo que os hace vosotros especial en un mundo como el vuestro, en un sector como el vuestro, que está, pues, lo que te digo, súper monopolizado. Hay un montón de gimnasios y claro. Sí, la verdad es que sí, al final hay que marcar la diferencia y tú piensas que ahora está el rollo de low cost. Eso. Entonces, el low cost, al final a mí no me... O sea, yo no te voy a mentir, cuando fue la novedad, ¿no? de estos gimnasios low cost, que es la primera vez en el sector del fitness que entran las multinacionales. Sí, o sea... Y a millón de euros por inversión. Por billetes, sí. Al final esa gente yo creo que se nutre como del Netflix, de la gente que paga y no va. Literal, o sea, te iba a decir eso. O sea, la de gente que conozco que te va al gimnasio a financiar el gimnasio porque luego no te gastan ni una pesa. Exacto. O sea... Y pasó una cosa muy curiosa. Es verdad que compañeros empresarios míos de la parte de gimnasios convencionales de máquinas, yo sé que hay muchos que lo están pasando muy mal porque se van a cargar a ese comercio local de máquinas porque no pueden competir es muy difícil competir
Claro, con precios tan bajos. Con una cadena y la inversión en máquinas es enorme, ¿no? Entonces ahí es verdad que ahí es muy agresivo para ese tipo de negocios. Yo estaba un poquito, no te voy a mentir que tenía un poquito de miedo, pero yo claro, dentro de mí yo estaba tranquilo porque mi servicio es diferente, ¿vale? Al final hay una parte humana. Tú piensas que ahí entran miles de personas y los entrenadores no pueden abarcar tanto y es imposible, ¿vale? Ahí son grupos por hora, viene un grupo de personas y hay 2 entrenadores, cada uno va con un entrenador y entonces es diferente. Entonces la gente paga un poco más, evidentemente, por esa atención. O sea, al final hay diferencias en el mercado. Cuando empezó McDonald's aquí en Tenerife, la comida rápida en Tenerife, ¿no? Las cadenas de comida rápida, muchos tenían miedo, ¿no? De qué pasará. Hoy en día hay más de 20 y pico en toda la isla, pero sigue habiendo restaurantes de comida castellana y se diferencian. Claro. Sigue habiendo guachinches y se diferencian y se llenan, ¿vale? Entonces, al final y al principio se fueron una media de 60 personas y a día de hoy han vuelto y hay más. O sea, llevamos 3 meses con números casi de apertura de hace 4 años y eso para mí es una locura, una pasada. ¿Por qué? Porque ese público de 25 para arriba, ¿vale? Se siente desubicado en esos centros, ¿vale? Claro, porque tú ya tienes, a lo mejor tienes ya un estatus económico que puedes pagar un poquito más. Mira, yo quiero pagar mínimo 50 euros para X clases, que es la tarifa más baja, vale 53 euros. Porque ahí me dicen lo que tengo que hacer en cada momento. No me dan un papel, no estoy perdido, no tengo que esperar máquinas, no hay, es un concepto muy americano, va a la sala, no es un rollo con espejos, no te ves con mis respetos a toda la juventud con esas hormonas hasta arriba. Sí, revolucionado. Esos peinados aquí. Levantando pesos, tirando de poleas como locos. Exacto. Entonces, al final, ese mercado lo hemos ganado, ¿no? Es curioso porque tenemos mucha gente de 30 y pico para arriba, de 25 sobre todo, pero tenemos perfiles muy dispares, ¿vale? Tú te ves en la sala a alguien con 25, con 28, una persona con 40, 50, grupo de entrenamiento para personas mayores, que se ven a las abuelas y a los abuelos con 60, 70, 80 años levantando peso muerto, con el fisio, readaptación, tenemos una parte específica con uno de los chicos que tiene la carrera para trabajo de readaptación, ¿vale? Cosas de lesiones muy específicas, pues solo lleva él. Y al final, pues nos hemos ido por esa parte, ¿no? De un servicio un poquito más exclusivo y pues la gente paga un poquito más. Claro. O sea, al final te diferencia. Claro. Te diferencia. Pero el que hubiera hecho una inversión de máquinas siendo una persona local te revienta porque tú tienes que poner mínimo 30 y pico euros. Si no, no amortizas eso. Por eso digo que es una putada para los gimnasios convencionales. Esos precios tan bajos. Los hunden. Sí. Eso es lo que... Ojalá que no, pero es lo que se está viendo ahora mismo. Lo está viendo. Para acabar, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente que nos está viendo para emprender o algo que les anime? Pues consejo que les puedo dar es que empiecen a moverse, que el movimiento siempre es salud, ¿vale? Y que sonrían, que la gente las veo a veces muy apagadas, hay que ser feliz. Sonrían, mente positiva, si entrenas todo te va a ir mejor, ¿vale? Hay que trabajar fuerza, hay que mover hierros, como digo yo, es importante trabajar fuerza, hay que quitarse esos complejos de que, por ejemplo, que hoy en día ya afortunadamente no es así. Pasa mucho con las mujeres, no, si cojo peso, me voy a poner como un hombre. Eso, chorrada, fuera. Ojalá. Chorrada. Los adolescentes, no puedo coger peso porque no crezco, no voy a crecer. Olvídate. Los rusos en las Olimpiadas, los chinos, los americanos con 12 años, te lo ves ahí haciendo sentadillas, haciendo, movimientos olímpicos y después miden 2 metros con 20 años. Entonces, y la gente se piensa que eso es lo estándar, pero luego realmente la realidad es que tardas años en... Exacto. Consejo que le doy, que metan el deporte en sus vidas, que al final todos les va a ir mejor, ¿vale? Todos les va a ir mejor. Y eso, ya está. Y fuera de cámara, esto no lo podrás publicar, la gente tiene que follar más. ¿Vale?
todos los publiques, vale, corta esto. Cortamos. Es que es lo que hay, o sea, es que la gente no folla, tío. O sea, yo no sé qué le pasa a la peña, tío. O sea, así está, ¿sabes? Así estoy amargado. Pues nada, muchas gracias, Ricardo. Un placer contar contigo, la verdad. ¿No? Y nada.